¿Podemos continuar? Bueno. Habíamos hablado del catabolismo de los lípidos, ¿verdad? Iniciando con los triglicéridos. Tenían vamos a decir, su tránsito, ¿verdad? A través del medio externo, depósito y por fin su uso cuando se lo requiera, ¿verdad? El triglicérido se fragmenta cuando se le requiere como energía, ¿verdad? Estimulado sobre todo por la hormona glucagón. ¿Verdad? Tenemos la lipasa citoplasmática que se encuentra en los adipocitos. Es capaz de fragmentar el triglicérido en sus componentes básicos, que son los tres ácidos grasos más el glicerol. Y cada una de estas moléculas va a tener su propia serie de reacciones, ¿verdad? Su propio metabolismo catabólico, ¿verdad? ¿Quién es el órgano, ¿verdad?, que más requiere energía cuando una persona se encuentra en actividad? Sobre todo es el músculo esquelético, ¿verdad? El miocito. Él normalmente es el que usa esta energía. Por eso decimos que es importante para bajar de peso, ¿verdad? O disminuir la masa grasa. El ejercicio físico, ¿verdad? Es el ideal para movilizar la grasa. Claro que yo también puedo dejar de comer, por supuesto, hago unos ayunos terribles y también se va a movilizar, ¿verdad? Por supuesto, pero lo normal es que una persona gaste la energía realizando actividad física, ¿no? Profe, entonces, según todo lo que ya vimos, entra todo el capítulo de lípidos, o sea, de metabolismo de lípidos. Sí, Todo hoy vamos completo. a terminar. Sí, hoy terminamos. Ustedes me tenían que dar las fechas de entrega, ¿se acuerdan? Bueno, después vamos a ver. Tienen que tener 3 entregas por lo menos para que sea más efectivo el promedio, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar hoy catabolismo, incluso síntesis, porque síntesis es cortito. Y ahí ya comprende todo el capítulo y ya pueden rendir cuando quieran. Podemos hacer ya una entrega de lípidos sin problema. Bueno, entonces habíamos hablado de bueno, del catabolismo, era el uso, hablamos de la degradación del glicerol. Por su parte, el glicerol da un piruvato. Por lo tanto, calculamos que un glicerol aporta aproximadamente la mitad de lo que aporta la glucosa, que sería unos 17, 18 ATP más o menos el glicerol. Sin embargo, los ácidos grasos sí que aportan mucha cantidad, porque ellos tienen muchos carbonos que aportar al ciclo de Krebs. Entonces tenemos movilización, ¿verdad?, de los ácidos grasos, le transporta la albúmina a través de la sangre, como son ácidos grasos, ¿verdad?, insolubles en agua, son transportados y llega al sitio de acción que sería el tejido en cuestión que le va a utilizar, ¿verdad? ¿Quién es el tejido más solícito de energía? El músculo. Y teníamos los pasos, ¿verdad? ¿Cómo degradar un ácido graso? Paso 1, activar ese ácido graso. Gasta un ATP y el resultado de esta activación implica la unión con coenzima A. La coenzima A es un dinucleótido y la función de los dinucleótidos es transportar. En este caso, la coenzima A transporta moléculas, le transporta al ácido graso. ¿Dónde? A un espacio físico que se encuentra acá se ve mejor, se encuentra en la mitocondria, ¿verdad? La mitocondria ofrece lo que llamamos espacio intermembranoso entre sus dos membranas y allí se encuentra todo un set
de proteínas. Una de ellas es una enzima que se llama carnitina aciltransferasa 1 y está esta proteína transmembrana que va a permitir el paso del ácido graso, ¿verdad? Y del otro lado, hacia la matriz mitocondrial, se encuentra la aciltransferasa 2, carnitina aciltransferasa 2, que permite de vuelta a obtener el ácido graso inicial que se encontraba con coenzima A. La carnitina es el nexo, ¿verdad? Vamos a decir, el transportador, la lanzadera, ¿verdad? ¿Por qué se le dice lanzadera? Porque le había explicado, ¿verdad? En bioquímica se utiliza esa palabra para explicar el fenómeno de transporte. O sea, la proteína que permite transportar le decimos lanzadera, que sería esta proteína que está acá en rosadito, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace la carnitina aciltransferasa 1? Rompe el enlace que se formó entre el ácido graso y la coenzima A y le une a la carnitina. Le transfiere, ¿verdad?, al ácido graso de una molécula a la otra molécula. Y ahí sí se produce el traslado, ¿verdad?, de este ácido graso al interior de la matriz mitocondrial, donde se revierte el proceso con la carnitina transferasa 2, que hace de vuelta la unión entre el ácido graso y la coenzima A. O sea que la pobre membrana interna de la mitocondria, ¿verdad? No tiene la capacidad de hacerle pasar nomás al ácido graso, sino que tiene que hacer todo este trabajo químico para poder pasar al otro lado el ácido graso con su respectiva molécula de coenzima A. ¿Por qué lo que queremos que tenga coenzima A? Para lograr hacer los 4 pasos básicos de lo que llamamos beta oxidación, que va a permitir la oxidación del carbono beta, así como dice su nombre. ¿Con qué finalidad se hace esto? Con la finalidad de obtener esta molécula que se llama acetilcoenzima A, que es la que va a entrar a formar parte del ciclo de Krebs para poder obtener electrones y protones que deben migrar hacia donde se tienen que ir los electrones y protones. La cadena Cadena transportadora. Cadena transportadora, ¿verdad? Y la cadena transportadora recibe estos electrones y protones y hace todo su traspaso químico, ¿verdad? De los electrones hasta activar la ATP sintetasa y por fin obtener ATP, ¿verdad? Pero mientras tanto, los ácidos grasos hacen esto. Oxidan su carbono beta. Y muy, o sea, muy sencillo, realmente no es muy complicada estas 4 pequeñas reacciones, ¿verdad? Él se toma el carbono, la unión, ¿verdad?, entre el carbono beta y alfa, que es atacado por una enzima que se llama deshidrogenasa. Entonces, una deshidrogenasa lo que hace es quita hidrógenos. Por supuesto, al sacar los hidrógenos, acá se queda un doble enlace. ¿Y quién le recibe a esos hidrógenos? FAT, que es el dinucleótido de adenina flavina. Y FAT tranquilamente ya se va hacia la cadena transportadora. Después nos queda esta estructura con doble enlace, ¿verdad? Y ahí le ataca una hidratasa. ¿Qué hace una enzima hidratasa? Así como dice su nombre, hidrata. Y la molécula de agua, ustedes saben, se puede, vamos a decir, disociar en OH y H. Y eso es lo que se hace, ¿verdad? En este paso, yo tengo un carbono que se encuentra ya oxidado porque el hidroxilo tiene oxígeno, ¿verdad? Entonces ya está oxidado. Ahora lo que voy a hacer es elevar su nivel de oxidación al grupo cetono, que la cetona es la que se encuentra entre 2 carbonos, ¿verdad? Y para eso le voy a volver a utilizar a una deshidrogenasa que va a liberarle a este carbono de los 2 hidrógenos. Para eso actúa como cofactor dinucleótido de adenina, nicotinamida. Se va esto llevando los hidrógenos y queda el carbono beta ya con doble enlace con el oxígeno. Y el último paso simplemente es cortar esa molécula que desde el comienzo queríamos obtener, ¿verdad? Queda la acetilcoenzima A y queda la molécula nuevamente unida a coenzima A. Para eso le necesitamos una transferasa, acetiltransferasa, o sea, esto transfiere
Y me queda la coenzima A unida acá que va a participar, la nueva coenzima A, al resto que quedó. Este es el ejemplo típico de una, perdón, sí, de una cadena de 16 carbonos, el ácido palmítico. ¿Y qué queda como resultado? Ay, Dios mío, no se me queda aquí todo. Acá. Queda como resultado una cadena con 14 carbonos. Estos 14 carbonos vuelven a participar de estas reacciones químicas y van a quedar 12 carbonos. Después vuelve a participar, que van a quedar 10, 8, 6, 4, y ahí al fragmentar 4 queda 2 y 2, ¿verdad? Entonces la beta oxidación, acuérdense que ustedes siempre se tienen que hacer las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es? Es el proceso por el cual se libera una molécula de acetilcoenzima A y queda el carbono beta en la posición oxidada, ¿verdad? Queda oxidado. Esa es la beta oxidación. ¿Dónde se lleva a cabo? Nosotros los humanos, ¿verdad? Los mamíferos, llevamos a cabo este proceso en la mitocondria. Si bien también existen estas enzimas en el peroxisoma, que se puede también llevar a cabo, el resultado no es el mismo, porque el peroxisoma no obtiene ATP, sino que obtiene energía calórica. En cambio, la mitocondria sí obtiene ATP, o sea, hace esta oxidación, pero con la finalidad de obtener energía. Sin embargo, el peroxisoma puede hacer beta oxidación, pero con otra finalidad, de mantener un nivel de temperatura, sobre todo en las células. ¿Estamos? ¿Alguna duda acá? Hello. Ok. Bueno, en conclusión, ¿sirven todos los ácidos grasos? Sí sirven todos. Sirven los saturados, los insaturados, los que son de cadena par y los que son de cadena impar. Toditos pueden participar del proceso llamado beta oxidación sin problema. Lo único que hace la célula es mover de lugar el doble enlace a medida que se va cortando los ácidos grasos, sin problema. Ahora, la única diferencia entre todos estos ácidos grasos es que aquellos que son de cadena impar terminan en 3 carbonos. Uno, 2, 3 carbonos. Y estos 3 carbonos, ¿verdad? Sufren un proceso muy particular en el cuerpo humano que no siempre se repite, que es insertar un carbono inorgánico. Acá el bicarbonato va a ser parte de la molécula propionil. Y este es un proceso muy particular, siempre tienen que recordar porque son procesos que casi nunca se repiten. Entonces, cuando yo consumo un ácido graso impar, este se fragmenta de 2 en 2 hasta quedar 3 carbonos, que se llama propionil. Esta molécula de 3 carbonos es sometida a un proceso de carboxilación, por eso la enzima que participa se llama carboxilasa. Esta carboxilasa le usa a la biotina, que es la vitamina B8, como cofactor y también usa ATP. O sea, es una reacción muy particular. Y ahí obtengo una molécula de 4 carbonos muy útil para diversos ciclos. Entre ellos está el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, que le utilizan a estas moléculas derivadas ya del inicial propionil, ¿verdad? Por ejemplo, le tenemos a la malonil y a la succinil, que son moléculas muy activas que participan en diversos procesos, ¿verdad? Entre ellos, le conocemos parte del ciclo de Krebs y también parte, bueno, más adelante van a ver el ciclo de la urea. Estos pueden participar de estas moléculas. Bueno, en conclusión, un triglicérido, uno solito, podría generar hasta 400 ATP. ¿Por qué? Porque tengo un aporte, se saca promedios. ¿Por qué? Porque yo no sé qué ácido graso consumí, ¿verdad? Las carnes rojas tienen sus ácidos grasos, ¿verdad? Las carnes blancas, los peces, qué sé yo, si consumen de origen vegetal, ¿verdad? Cada vegetal produce su propio ácido graso, por lo tanto es muy difícil calcular así exacto el valor de ATP final. Pero lo que sí podemos saber, haciendo promedios, ¿verdad?, entre los distintos ácidos grasos,
que un ácido graso me puede dar aproximadamente 130 ATP. Un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? 130. 130 por 3 ácidos grasos ya son 390, ¿verdad? Y 390, ¿verdad? Por vamos a decir, ¿cómo decirle? Un ácido graso 130, el otro 130, el otro 130, y después voy a sumarle un chiquitito del glicerol. Y el glicerol me aportaba aproximadamente 16, 17, 18 ATP, dependiendo de lo que se utilice en la ruta que corresponda, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Unos 400. ¿Se entiende, chicos? O sea que un triglicérido solito me da 400 ATP mínimo y una glucosa me da máximo 38. O sea, no hay luego punto de comparación en cuanto a la cantidad de energía que le brinda a la célula. ¿Estamos? Sí, profesor. Eso es básico, ¿verdad? O sea, no hay vueltas que dar. Yo consumo ATP, voy a utilizarle primero a la glucosa y después le voy a utilizar triglicéridos. Todo bien. Claro, si quiero usarle directamente el triglicérido, ¿qué tengo que hacer? Y no consumo glucosa, ¿verdad? Nada de derivados de hidrato de carbono. Porque la célula ya tiene su orden establecido y su orden es hidrato de carbono y en segundo lugar lípidos, así nomás. Entonces, todo lo que ustedes estudien de ahora en adelante, ¿verdad? Siempre tengan presente esos dos detalles con respecto Hey, what's a lo que es up? ¿Qué onda, chicos, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un y nuevo por video supuesto, y nuevo año, sabémoslo, si queremos maldición. bajar de Sé que el año peso nuevo o pasó hace queremos como disminuir unas 2 la semanas más masa o menos, pero este es el primer grasa de video nuestro del año en el cuerpo canal, y así que tenemos voy a que hacer decir que es ejercicio, año no nos nuevo, queda así que otra. para mí O es si el no se primero de muere de enero, ¿ok? hambre, ¿verdad? Primero que Así todo comen vamos a recalcar lo entonces, obvio, ¿no? pasta y Mi agua. fondo es nuevo, es Así nomás, diferente. Me celulosa y preguntaron a agua. mí, Germán, ¿cuántos Porque colores no, quieres? imposible. Sí, Hay que sí, moverse. La quiero única colores. Y lo manera. segundo, Y año estos nuevo, color derivados, nuevo. ¿verdad? Nuestra Como actividad pueden de los ver, cuerpos estoy cetónicos se pueden surgir bajo ciertas circunstancias amarillito, ¿no? De hecho, me y generar cetosis y cetonuria, ¿verdad? Que son las características que ustedes van a ver en los pacientes. Bueno, y hoy les quiero hablar un poquitito del colesterol, que tiene totalmente otro enfoque en su catabolismo, ¿verdad? Es otra cosa. Ustedes saben que el colesterol tiene, por un lado, una estructura bastante rígida, plana, ¿verdad? Con sus anillos. Y por otro lado, nosotros producimos colesterol. O sea, los mamíferos, sí o sí, tenemos la ruta metabólica, ¿verdad? El tema está en lo siguiente. El humano produce colesterol, pero también consume colesterol. Entonces, por lo general, lo que se opta en las dietas, en los controles médicos, etcétera, es que la persona deje de consumir colesterol cuando tiene elevaciones superiores a las normales, ¿verdad? Porque de producir va a producir. Si quiere dejar de consumir colesterol toda la vida y puede dejar de consumir, no hay problema. Su cuerpo va a compensar esa falta externa produciendo más, está bien. El tema nomás es que ustedes saben que el colesterol que se encuentra en productos de origen animal, ¿verdad? Los mamíferos, no viene solo, ¿verdad? Trae consigo otros componentes. Así que si yo dejo de consumir productos animales, si bien por un lado ayuda muchísimo el descenso del colesterol en sangre, ¿verdad? En los niveles sanguíneos, el problema está que al cortar esos productos animales, yo también estoy cortando otros ingresos como triptófano, por ejemplo, que es un aminoácido muy difícil de encontrar en el reino vegetal, ¿verdad? Entonces, ahí están algunos desfasajes, ¿verdad? Bueno, por su lado, entonces, el colesterol ahí le tienen a su fórmula bastante plana, ¿verdad? Un poco rígida. Tiende normalmente a esterificarse, que es esto que está acá. Se suele unir con pequeñas moléculas, puede ser acetatos, propionatos, eh, metilos no tanto porque es muy chiquitita, ¿verdad? Pero a partir de 2 carbonos ya se puede unir y forman diversos ésteres. A veces son largas las moléculas. ¿Y de qué depende? Depende del origen, ¿verdad? Nosotros los humanos usamos mucho moléculas de 2 carbonos y de 4 carbonos
Otros animales usan otras moléculas, se puede usar moléculas cíclicas, en fin, diversidad. O sea que el colesterol que viene del exterior con la comida tiene diversas moléculas esterificándole. El humano por lo general, o sea, nuestras células sí esterifican y suelen hacerlo con moléculas pequeñas, no tan grandes, ¿verdad? Bueno, entonces, por un lado, ¿verdad? Por un lado, el colesterol, saben ustedes que llega del exterior. ¿Cómo llega hasta el hígado el colesterol? A ver, cuéntenme un poco. Del medio externo. Hoy acabo de comer, no sé, una crema, un helado de crema, o algo que tenga manteca, etcétera, ¿verdad? Viene, entra el colesterol. ¿Cómo llega? ¿Cuál es su medio de transporte para llegar desde el intestino hasta el hígado? Primeramente por las linfas, luego hasta el corazón y ahí va la sangre recién para llegar al hígado. ¿Y quién le transporta? El kilomicrón. El kilomicrón, ¿verdad? Uno es el recorrido y otro es el transportador, ¿verdad? Y los dos están bien. El kilomicrón lleva. Ahora, lo que queda del kilomicrón, que se llama remanente de kilomicrón, es lo que accede, vamos a decir, a la célula hepática. Y la célula hepática, ¿se acuerdan del video? Toma todo lo que viene de afuera, desarma toda esa estructura y ensambla lo que le conviene, ¿verdad? Por un lado, y acá está uno de los usos que se le da, uno de los usos catabólicos que le damos al colesterol, es poder obtener algunas moléculas que van a formar parte de los ácidos biliares. ¿Y para qué me sirve un ácido biliar? Me sirve para emulsionar las grasas y poder digerir. O sea que el propio colesterol participa, o vamos a decir, ayuda a su degradación. Eso hace el colesterol. Por supuesto, el hígado, ¿verdad? Es la célula encargada de realizar esta actividad, ¿verdad? Acá le tenemos al colesterol, ¿verdad? Que se oxida, ¿ven? Entra. Atiéndanme bien una cosa que vamos a estudiar en 3 semanas, 4 semanas más o menos, nos toca estudiar lo que es uno de los productos importantes hepáticos, ¿verdad? La célula hepática tiene una capacidad increíble de utilizar diversas enzimas. Muchísimas enzimas tiene la célula hepática, pero son todas células dependientes de oxígeno, o sea que la mayoría de las reacciones químicas producidas dentro del hepatocito son oxidativas. Por eso siempre van a ver, cuando hablemos de los procesos hepáticos, todo lleva oxígeno. Y acá ya estamos viéndolo de entrada, ¿verdad? Está ahí le ven al oxígeno que participa. Y acá entra una serie de enzimas que vamos a estudiarle un poquito más adelante, que les conocemos como citocromos. Y uno de los citocromos más estudiados se llama P450, que son enzimas que utilizan oxígeno para oxidar a las moléculas. Y en este caso, ven, yo tenía el colesterol, que puede ser que vino afuera, ¿verdad? Con el remanente de kilomicrón, se oxidó ese colesterol y logramos esto, 7-alfa hidroxicolesterol, que después se va a, nuevamente, diversas enzimas hacen procesos intermediarios, ¿verdad? Para obtener el ácido cólico, después el ácido glicocólico y el taurocólico. ¿Para qué me sirve esto? Y son los famosos ácidos biliares. Esas son las moléculas propias de la bilis que van a generar, ¿qué cosa? Emulsión de las grasas. Un ratito. Bueno, hemos vuelto. En conclusión, la oxidación del colesterol en la célula hepática genera compuestos denominados ácidos biliares, que son los encargados de emulsionar las grasas a nivel del intestino. Entonces, ¿ven? El colesterol es muy útil. Va a generar su propia emulsión. ¿Se entiende?
Sí, profe. Ok, esa es una de las funciones hepáticas. El hígado es fantástico, es una de las células más dinámicas, espectaculares que tenemos. Ahora cuando se enferma, Dios mío, no hay quien la aguante. Qué pucha, un hígado enfermo es un terrible. Bueno, entonces, no se olviden, a partir del colesterol podemos obtener derivados del colesterol denominados ácidos biliares. Ejemplos, ácido taurocólico, glicocólico y cólico, que son los clásicos que se forman para formar parte de los ácidos biliares. ¿Y dónde se depositan estos? Se depositan en la vesícula biliar. ¿Qué pasa cuando a una persona se le saca la vesícula? ¿Qué les parece que va a pasar? Dificultad de digerir grasas. Exacto. Es una persona que va a tener que comer puede comer, pero no de golpe. No de golpe. O sea, es que yo no tengo porque yo tuve, Dios mío, un desastre. Pobrecita, mi vesícula se dio la vuelta y se estranguló y no podía más liberar bilis. Entonces me tuvieron que sacar. Qué horror, ¿verdad? Estaba estrangulada. En vez de ser una bolsita, era un 8 mi vesícula. Y por supuesto, yo como un poquitito más de grasa de lo que tengo que comer y ya una patada directa al hígado. Un dolor terrible. O sea que no hay dos vueltas que dar. Cuando a una persona se le extrae la vesícula, que somos muchísimos en el mundo porque no sé, tan mal comemos, digo yo, bueno, pero el mío se estranguló por otro motivo, ¿verdad? Pero la extirpación de la vesícula es muy común. Entonces esas personas tienen que cuidarse con la comida. Tienen que tratar de la cantidad que consumen de lípidos tiene que ser un poco regulada, ¿verdad? O sea, no pueden comer una tonelada de lípidos de una vez, un poquitito, un poquitito, un poquitito, así únicamente. Si no, les va a doler las vías. Porque se va derramando despacito en el coledoco, gotita por gotita, ¿verdad? Entonces no tenemos ese lugar de colección de la bilis. Bueno, ¿alguna duda de esto? Pasamos. Las otras consideraciones que tienen que tener con el colesterol es el uso que se le da para las hormonas esteroideas. ¿Dónde ocurre esto? Esto sí, en sus órganos glandulares. A ver, díganme, cítanme por favor 2 órganos que son capaces de producir hormonas esteroideas. Gónadas y suprarrenales. Muy bien. Las suprarrenales, ¿verdad? Que tienen toda la producción o la función, ¿verdad? De regular todo lo que es hídrico, electrolito de nuestro cuerpo, y ovarios y testículos que son capaces de producir las hormonas de caracteres secundarios, ¿verdad? O caracteres sexuales secundarios. Para iniciar todo el proceso, ¿verdad? Tenemos una molécula intermediaria, bueno, la verdad que varias, ¿verdad? Pero la que destaca como intermediaria se llama pregnenolona. La pregnenolona es les muestro acá, aquí, esta es una vía bastante, este gráfico es bastante simple, ¿verdad? Porque nos muestra esta doble flecha, significa que acá hay varias moléculas intermediarias. Pero en este esquema me muestra lo principal. Este esquema yo saqué del libro de Leninger, de bioquímica, ¿verdad? El colesterol sufre varias reacciones bioquímicas y genera una molécula intermediaria muy conocida, denominada pregnenolona. La pregnenolona, a su vez, sufre varias modificaciones y genera la progesterona. Si esto ocurre en el ovario, la progesterona va a ser liberada cuando el hipotálamo, ¿verdad?, ejerza su efecto. ¿Cuándo? Normalmente ocurre después de las primeras etapas del ciclo sexual, ¿verdad? Porque tenemos aproximadamente un ciclo sexual de 28 días, los cuales tenemos un
punto medio de donde se produce la ovulación, ahí se disparan los niveles de estradiol. Después, al descender los niveles de estradiol, se provoca un aumento de la progesterona que prepara el útero, si es que existe o no fecundación, ¿verdad? Entonces, si este proceso ocurriera en el ovario, la vía metabólica que se sigue es colesterol, pregnenolona, progesterona, testosterona y estradiol. En diversos momentos del mes, ¿verdad? Si este proceso ocurriera en el testículo, entonces sería colesterol, pregnenolona, progesterona y testosterona. Hasta ahí llega y se libera testosterona que normalmente se mantiene en niveles semejantes durante todo el mes, ¿verdad? Es una constante la producción de testosterona. Sin embargo, en el ovario fluctúa mucho, ¿verdad? Tenemos progesterona que tiene un pico y el estradiol que tiene su pico también. Y por supuesto, si esta vía se realizara en la glándula suprarrenal, tenemos controles también del sistema nervioso, ¿verdad? Hipotálamo, hipófisis, glándula, pero se va a producir estas moléculas: colesterol, pregnenolona, progesterona y cortisol por un lado, o llegando a aldosterona por otro lado, ¿verdad? Dependiendo del sector de la glándula que esté realizando la actividad. Acá nos cuenta lo mismo, ¿verdad? Siempre la pregnenolona es un intermediario muy importante porque se produce en todas las células que producen hormonas esteroideas. Podemos decir, ¿verdad? Precursora. Acá justamente el título lo dice. La progesterona es la precursora de las hormonas esteroideas. ¿Por qué? Porque se encuentra en este punto. La pregnenolona también es muy importante porque hay algunos fármacos que le utilizan a la pregnenolona como estimulante, ¿verdad? Entonces, lo que no quiero que se olviden es esta vía, ¿verdad? Esta secuencia que está bien tipificada. Con la profe van a ver mejor la parte clínica, ¿verdad? Y sería así. Cuando en el varón, por ejemplo, puede ocurrir un trastorno y no llega a formar testosterona, puede generar un aumento de progesterona, que va a producir cambios en su físico, ¿verdad? En su fisiología, etc. Lo mismo pasa con la mujer. Si no logramos llegar hasta el estradiol, ¿verdad? Que es el precursor, ¿verdad? O el estimulante de la ovulación, la mujer puede tener un aumento de testosterona y también producir cambios dramáticos, ¿verdad? En su fisiología y en sus caracteres. Lo mismo pasa con la glándula suprarrenal. Cuando la glándula no puede llegar hasta la hormona final, sufre graves trastornos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que son las enfermedades, hay algunos síndromes muy conocidos que trastornan a las glándulas suprarrenales, como el síndrome de Cushing, por ejemplo, cosas así, que provoca trastornos terribles en la regulación de los electrolitos. Otro punto que tienen que recordar son los andrógenos. La profe les preparó todo un tema para poder distinguir bien las hormonas, ¿verdad? Los andrógenos también son muy importantes, sobre todo en el varón, porque estimula algunas características y también estimula la producción de espermatozoides, ¿verdad? Así que es muy importante. Y tenemos esta vía general, ¿verdad? En conclusión, el colesterol tiene dos grandes usos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por un lado, la oxidación del colesterol, la unión con otras moléculas y generar unas estructuras conocidas como ácidos biliares que van a formar parte de la bilis y a su vez esta bilis al ser liberada en el intestino provoca la emulsión de las grasas, fundamental para una buena digestión, ¿verdad? Y el otro uso importante que le damos al colesterol es la producción de hormonas esteroideas. Si bien tenemos el mismo precursor, que es colesterol, pregnenolona y progesterona, el resto ya depende del tejido en cuestión, ¿verdad?
si estamos hablando del testículo, del ovario o de las glándulas suprarrenales. ¿Se entiende esto? Hola. Hola, Sí, sí, se profe. entiende. Bueno, no tienen ninguna duda con respecto al catabolismo de los triglicéridos y el catabolismo del colesterol o del uso que le damos, ¿verdad? Se puede decir también. El desecho de colesterol en exceso se da como, profesor? Y, Hipercolesterolemia. hipercolesterolemia. Tiene varias No, opciones. no estoy hablando de hipercolesterolemia. No, no necesariamente. Puede ser una persona saludable con sus niveles normales, pero hoy yo ingerí 2 kilos de carne en un asado y tengo demasiado colesterol en mi organismo. ¿Cómo Sí, lo hago que va, para desechar él? lo primero, o sea, metabólicamente hablando, tu hígado va a producir un aumento de VLDL que se va a convertir en LDL. O sea que vos vas a aumentar tus niveles de LDL en sangre. Y se hace el proceso normal. El proceso es normal. Ahora, lo que sí puede hacer el hígado, porque el tema es lo siguiente, el colesterol puede estar circulando en la sangre en su vesícula transportadora, que es VLDL, o el hígado también tiene una vía de escape que es la bilis, porque nosotros encontramos en la bilis también colesterol libre. Entonces el cuerpo humano puede enviar exceso, pero no tanto, o sea, lo que quiero que entiendan es que no le podemos englobar como al cuerpo humano total, sino que el hígado es el que toma la pauta, ¿verdad? Por un lado, el ensamblado del VLDL que se va a degradar a LDL, eso va a ocurrir nomás luego. Si vos aumentás tu consumo de colesterol, va a aumentar entonces los niveles de LDL. ¿Por qué? Y porque yo no voy a salir a correr y va a bajar el colesterol. Porque el colesterol no es fuente de energía, es colesterol, como vimos, es fuente de ácidos biliares y de hormonas esteroideas. Quizás haciendo ejercicio yo pueda estimular, ¿verdad?, una buena producción de testosterona, de estradiol, etcétera, pero mínima. O sea, el hecho de hacer ejercicio físico para bajar colesterol no es directamente aplicable. Estimula sí la producción de hormonas, pero no es directo. O sea que el hecho de hacer ejercicio, ¿qué voy a bajar? Probablemente los niveles de triglicéridos, no los de colesterol. ¿Cómo sí puedo bajar los niveles de colesterol y evitando la dieta? Porque nuestro cuerpo no libera tan rápido. Así que si bien se va a ir un poquitito de colesterol en la bilis, que sí o sí se va un poquitito libre, y la otra forma es así, en forma de ácidos biliares. El exceso no me queda otra que compensar con una buena dieta. O sea, no es rápido. Y de hecho, que una persona empiece su dieta hoy, vamos a suponer, empieza el lunes la dieta, famoso, come como loco el domingo y el lunes va a empezar la dieta. Y se quiere controlar el sábado siguiente, ¿verdad? No va a bajar todavía los niveles. Por lo menos tendría que esperar un mes. Sería ideal esperar 2 meses y ahí ver realmente el efecto de una buena dieta. ¿Se entiende? Sí, profesor. Es decir, entonces que el colesterol no tiene ningún, ninguna herramienta de almacén y ninguna herramienta de desecho, además de la propia producción de hormonas y ácidos biliares. Muy poquitito. O sea, lo que no vas a conseguir es hacerlo rápido. Por eso es que los médicos optan por darles los fármacos que descienden los niveles, pero en circulación. Igual se deposita en el hígado o en el tejido graso, o en el tejido adiposo, ¿verdad? El colesterol, ese es el problema, que no te va a quedar otra que hacer dieta, o sea, sacarle de tu dieta al colesterol para tratar de nivelar tus valores, porque ni haciendo ejercicio.
Sí, por supuesto, haciendo ejercicio regularmente y regulando también el consumo en la dieta, fantástico. Ahí sí va a bajar y voy a ver los resultados. Pero así rápido, rápido, muy difícil. El colesterol no baja rápido, que es el grave problema que tienen todas aquellas personas que tienen hipercolesterolemia familiar. Ese es el gran problema, porque lo hacen tan lento y ellos se cansan. Imagínense la cantidad de colesterol que tienen circulando en forma de LDL. Prácticamente tienen que vivir siendo vegetarianos, pero de una manera estricta, ¿verdad? Y muchos de ellos no quieren saber nada, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tienen que utilizar únicamente esa forma de vida porque es muy difícil bajar el colesterol. ¿Se entiende? O sea, voy a eliminar pero lento. Entonces, propónganle a sus pacientes paciencia, ¿verdad? Para poder ver realmente el cambio, porque es decepcionante cuando uno hace dietas y no ve los cambios en el hemograma, no ves cambios en tu química sanguínea y te decepciona, ¿verdad? Porque digo, tanto esfuerzo y sigo igual, ¿verdad? Entonces propónganle, cuéntenle que no es tan fácil y háganle espacios de tiempo importantes para que ellos vean el resultado y se sientan un poco mejor, ¿verdad? Porque triste es que haces dieta y parece que peor otra vez sale tu análisis, a propósito así. O sea, no sé, es decepcionante, ¿verdad? Y no ayuda nada el tema del ejercicio para el colesterol, ¿verdad? En el varón sí es más efectivo, ¿por qué? Porque la testosterona se estimula su producción cuando hace ejercicio. Eso es lo bueno. Entonces, el varón tiende a regular un poquitito más rápido, pero no tampoco es dramático, ¿verdad? Un poquitito más. Bueno, ese es el catabolismo. Y vamos a ver un poco la síntesis, que no es muy larga, es cortita. Profe, Sí. te puedo decir algo rapidito más. Mi compañera Evelyn Duarte no tiene luz. Ok. Dale, Que vea si se puede conectar. Si no, escríbanme su nombre al final en el chat para que yo le pueda anotar. dale, profe. Y un compañero te escribió también en el chat. A ver. ¿Mm? Ah, bueno. Ok, te voy a poner. Ok, ya le escribo enseguida a este muchacho. Ernesto, enseguida ya le escribo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito nosotros de síntesis, que es ¿verdad? El otro aspecto que hay que tener en cuenta en el metabolismo de los lípidos, ¿verdad? Por un lado, sabemos que nuestra dieta siempre está un poco abarrotada de lípidos, ¿verdad? O sea, las dietas de las personas así, dietas normales, siempre tienen lípidos. O tiene aceite de oliva, o tiene que esto, que lo otro, que carne, que aceites, que fritura, siempre algo, ¿verdad? Entonces, por lo general, la síntesis propia, vamos a decir, se ve un poco relegada, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque mi cuerpo no necesita sintetizar si ya tiene una provisión adecuada, ¿verdad? De hecho, ustedes saben, necesitamos proveerle al cuerpo de ácidos grasos insaturados porque nosotros no somos capaces de sintetizar. Ahora vamos a ver por qué. Empezando luego con los ácidos grasos. El común de los comunes, ¿verdad? Vamos a decir, el corriente para nuestras enzimas es el ácido palmítico, el palmitato, ¿verdad? Que tiene 16 carbonos. Ese es el estándar básico de producción en el cuerpo humano. Por eso es que normalmente se calcula la producción de ATP en base a este ácido, ¿verdad? El tripalmitato, ¿verdad? Porque 3 ácidos grasos palmíticos unidos al glicerol, ese es nuestro típico triglicérido sintetizado por nosotros mismos, ¿verdad? ¿Quién participa en nuestras células, verdad? Sobre todo el hígado, es el órgano ejecutor de esto. Y tenemos el retículo endoplásmico liso, que es el organelo básico en donde se empieza la síntesis.
Y si hay que hacer algún retoque en particular, podría pasar por el aparato de Golgi, ¿verdad? Pero la estructura, el ensamblado real se realiza en el retículo endoplásmico liso. Bueno, después... Bueno, ¿y por qué vamos a sintetizar ácidos grasos? ¿Por qué? Y hay un motivo muy particular que nos lleva a la síntesis, ¿verdad? Que es el exceso de glucosa. En los dulces, ¿verdad? Las harinas, las pastas, en fin, todo lo que implique glucosa. Pasa que la glucosa, ustedes le conocen sus vías metabólicas, nosotros tenemos de glucosa, puedo almacenar, y sí puedo, ¿cómo? Y voy a trasladar la glucosa hasta un sector en el hígado y se va a transformar o se va a ensamblar hacia el glucógeno. Lo mismo pasa en el músculo esquelético, ¿verdad? El exceso de glucosa podría reservarse en glucógeno, todo bien, pero esto tiene un límite, porque el glucógeno es una inclusión citoplasmática, pero que tiene un punto crítico. Hasta cierto nivel de azúcar nomás yo puedo almacenar. ¿Quién estimula esto? Estimula la insulina, ¿verdad? Pero después me va a sobrar glucosa. ¿Y qué yo hago con esa glucosa que me sobra? Como mi insulina está bien, entonces igual voy a seguir captando la glucosa. ¿Qué hace una célula común y corriente? Toma esa glucosa, degrada hasta piruvato, ¿verdad? Y el piruvato, ¿qué debería ocurrir? Si yo necesito energía, el piruvato se va a degradar a acetilcoenzima A y a su vez va a participar del ciclo de Krebs hasta obtener ATP. Ahora, si yo no necesito ATP, entonces el piruvato me va a dar acetilcoenzima A, pero esta acetilcoenzima A va a ser la producción así de triglicéridos. Voy a continuar hacia el otro lado. Entonces, ¿por qué yo tengo que producir ácidos grasos? ¿Qué es lo que a mí me impulsa a producir ácidos grasos? Por lo general es el exceso de glucosa. Quizás haya momentos en los cuales algunas personas puedan estar en una dieta muy estricta y no introduzcan en su cuerpo la cantidad suficiente de ácidos grasos necesarios, entonces sí se ve obligado el cuerpo humano a producir ácidos grasos, cosa que ocurre casi nunca. ¿Por qué? Y porque las dietas tienen provisión de lípidos. Entonces es muy difícil que a mí me falte un ácido graso. Al contrario, ¿verdad? Tengo un montón de ácidos grasos que sí forman parte de mi reserva, que es el tejido adiposo. Ahora, no se olviden, hay momentos en los cuales hay una secuencia que cumplir, que es cuando la célula, recuerdan biología, cuando la célula se encuentra sobre todo al final de G1 y al principio de G2, la célula aumenta de tamaño. Y cuando aumenta de tamaño necesita fosfolípidos. Y los fosfolípidos a su vez están ensamblados con ácidos grasos. Esa, por ejemplo, puede ser una necesidad que me va a llevar a producir ácidos grasos. ¿Se entiende? Acá dice, la disminución de los niveles de glucosa, la preparación para el ejercicio o las situaciones de estrés provocan la degradación de ácidos grasos. Eso ya sabemos, ¿verdad? Que es normal. Yo no comí, muy bien, voy a usar mi reserva de triglicéridos. Yo estoy estresada y voy a usar mi reserva de triglicéridos, ¿verdad? No todas las personas estresadas, porque hay personas que se estresan o que adquieren esa situación, se ponen nerviosas y todo eso y les da por comer. Entonces ahí no usan los triglicéridos. Sin embargo, hay otras personas que pasan por la misma situación de estrés y les da por no comer. Ahí sí pueden usar, ¿verdad? Después dice, en condiciones de ayuno prolongado, ¿cuántas horas? 12 horas, 14 horas, 16 horas, 24 horas de ayuno, ¿verdad? Por supuesto, los triglicéridos rápidamente
son activados su liberación por el glucagón y acá dice, deriva hacia la producción de cuerpos cetónicos, que es otra situación fisiológica, ¿verdad? Ahí también yo degrado los ácidos grasos. ¿Para qué? Y para obtener energía. Ven que acá, justamente acá está el gráfico que les muestra por qué se produce cuerpos cetónicos. El glucagón es liberado cuando la persona tiene demasiada hambre, ¿verdad? Tiene hambre. Entonces, como ya no hay glucosa, acá la glucosa está anulada, no tengo, degrado los triglicéridos, degrado los ácidos grasos, pero yo estoy cansada porque como estoy muy con falta de energía, entonces me voy a descansar, por ejemplo, me voy a acostar y esta producción exagerada de acetilcoenzimada se transforma en cuerpos cetónicos. Eso es lo que pasa. Pero son situaciones extremas, ¿verdad? No es que todo el tiempo va a pasar. Me imagino, ¿verdad? Que no van a estar de unas dietas terribles todo el tiempo, ¿verdad? Después tenemos, dice, en presencia de un exceso de glucosa, ¿verdad? Yo tengo acetilcoenzimada. Ahora tengo varias opciones, y atiendan bien. Una de ellas puede ser que si yo hago ejercicio, eso se vaya al ciclo de Krebs. Pero la más común es que el exceso de glucosa deriva en la síntesis de ácidos grasos. ¿Verdad? ¿Por qué? Es porque me está sobrando acetilos. Pero son acetilos que provienen de la glucosa, no de los triglicéridos. ¿Se entienden? Hola. Sí, profe. Ok. Bueno, y acá tenemos origen de los átomos de carbono de este ácido que nosotros comúnmente producimos. Por supuesto, siempre empieza con acetil y el resto también viene del acetil. Acuérdense que acetil más acetil me da malonil y ahí se va. Porque malonil tiene 4 y acetil tiene 2, ¿verdad? Entonces el ensamblado, por supuesto, empieza 2, después 4 y a partir de ahí se van acoplando los diversos carbonos que van a venir. Igual todos vienen de los acetilos, que sería acá. Todos vienen de los acetilos. Entonces, primero, ¿verdad? Tejidos que realizan síntesis y localización celular. ¿Cuáles tejidos realizan síntesis? La verdad que todos tienen la capacidad, todos los tejidos del cuerpo humano. Pero ¿quién se ve en la necesidad de tener nuevos fosfolípidos, por ejemplo, porque está creciendo y su membrana se tiene que duplicar, ¿verdad? Díganme un tejido que altamente necesite de membranas, porque se reproduce muy rápido. Tegumentario. ¿Cómo? La piel. La piel, ¿verdad? El tejido epitelial. Es un Los tejido músculos también. músculo y depende, ¿verdad? Hay que ver. Si está en crecimiento, sí. Si están en detrimento, ¿verdad? No. En la piel, ¿verdad? Las células base de la raíz del pelo, ¿verdad? De las uñas, siempre están en proceso de multiplicación celular. Esas células, por supuesto que necesitan fosfolípidos y esos fosfolípidos a su vez necesitan de ácidos grasos, ¿estamos? Así que por lo general los tejidos que van a sintetizar ácidos grasos son aquellos en donde hay requerimiento por multiplicación celular. Es normal en esos tejidos que su retículo endoplásmico liso esté muy activo y forme nuevas moléculas constantemente. ¿Por qué? Y porque es un tejido que se va a reproducir. Ahora, hay otros tejidos que tardan muchísimo en reproducirse. De hecho, algunos entran luego en fase G0, como las neuronas, ¿verdad? Que no van a necesitar el aporte de este tipo de estructuras. Sin embargo, los tejidos que sí requieren, necesito yo proveerle de estos elementos, ¿verdad? Pero si hablamos en general lo que ocurre es esto, metabólicamente hablando, ¿verdad? Cuando yo exagero con la glucosa y ya ocupé todos los espacios destinados al glucógeno, entonces se desvía el metabolismo hacia triglicéridos.
Bueno, digo triglicéridos porque vamos a ensamblar primero ácido graso y después probablemente se utilice para triglicéridos, ¿verdad? Y engordamos. Por eso tal, a veces que la gente no comprende, o sea, el paciente te dice, pero yo no como grasa. Claro, pero no te cuenta que está comiendo pan todo el día, ¿verdad? Dulces, frutas, qué sé yo, le gusta mucho estas frutas muy dulces de verano, uno come, come, come. Por supuesto, te vas a dormir después de un rato y te queda un montón de exceso de glucosa que en algún lado yo tengo que guardar y eso se va a formar triglicéridos. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. ¿Yo puedo producir ácidos grasos? Sí puedo. ¿En qué condiciones voy a producir ácidos grasos? Por un lado está la situación de que yo necesito ácidos grasos para ensamblar nuevos fosfolípidos. ¿Por qué? Y porque necesito aumentar la membrana celular para poder dividirme. ¿A quiénes se aplica esta situación? Se aplica a tejidos de alta reproducción, como por ejemplo el tejido epitelial. Sin embargo, está la otra situación en la cual yo voy a sintetizar ácidos grasos a partir de la glucosa. ¿Pero por qué? Y porque me sobra glucosa. Entonces, como yo ocupé todos los espacios posibles de almacenamiento de hidratos de carbono, ¿verdad? Que serían en forma de glucógeno, desvío el metabolismo hacia triglicéridos. Y en vez de guardar esa energía en forma de glucógeno, voy a guardar en forma de triglicéridos, que es este camino, ¿verdad? Bueno, ¿se entiende, chicos, hasta ahí? Perdón, doctores, ¿hasta ahí se entiende? Sí, profesora. Ahora, ¿qué necesito químicamente hablando, verdad? Estas son las necesidades fisiológicas. O guardo la energía que me está sobrando o le voy a sintetizar para poder formar nuevas membranas. Todo bien. Ahora, en general, el proceso es el mismo. O sea, las mismas pautas que yo sigo, ¿verdad? Para poder ensamblar un triglicérido o para poder ensamblar un fosfolípido, el ácido graso es la misma cosa. Yo, humano, sintetizo exactamente lo mismo. Y vamos a ver acá un esquema general de cómo lo que hacemos para obtener un nuevo ácido graso, ¿verdad? Y sería así. Siempre vamos a empezar con la molécula más pequeñita que es acetilcoenzima A. ¿De dónde viene esta acetilcoenzima A? Ya vimos, puede venir de la glucosa, por ejemplo. Entonces, ven acá, ¿qué dice acá? Carboxilasa. ¿Y qué hacía una carboxilasa? Como dice su nombre, ¿verdad? Carboxilasa. Va a utilizar carbonos. Carboxila. Entonces, ven, le tengo al bicarbonato, que ustedes saben está en todos lados el bicarbonato. Es parte del complejo de sistema ácido-base, la sangre, se encuentra en la sangre arterial, en la sangre venosa, está en lo que llamamos matriz extracelular, se encuentra en el citoplasma, en todos lados. O sea, bicarbonato no me va a faltar. Este bicarbonato, gracias a una carboxilasa, también, ¿verdad? Es la misma reacción que vimos hace rato. ¿En dónde vimos reacción de carboxilación? A ver, ¿no se acuerdan? Cuando tenemos ácidos grasos impares y me sobra 3 carbonos. Y como con 3 carbonos no me sirve para nada, entonces yo le agrego un carbono más, así mismo como está acá. Bueno, esta proteína portadora de biotina se carboxila. Y esa carboxilación, imagínense, esta biotina le está aguardando ahí al bicarbonato y le recibe acetilcoenzima A. Entonces entra una enzima que se llama transcarboxilasa. Entonces le transfiere este carbono, ¿verdad? Al acetilo. Y ahí tengo 3 carbonos que después a partir de ahí se van a ensamblar. Por eso decía esa primera imagen que vimos acá, que yo tengo primero acetil, después tengo malonil y a partir de ahí se va a ir sumando 2, 2, 2, 2, que todos vienen del acetilo.
Así sería mirando tridimensionalmente, ¿verdad? Tengo una acá está mi anhídrido carbónico, ¿verdad? Que en contacto con el agua es bicarbonato. Em, Se une acá la carboxilasa, después la transcarboxilasa, y ahí realmente empieza, ese es el punto crítico en donde empieza el, bueno, el ensamblado, vamos a decir, del ácido graso. Y así se sigue. Es una cadena exactamente opuesta a lo que nosotros conocemos como beta oxidación. Exactamente lo contrario. Atiendan por qué. ¿Se acuerdan? Acá tenemos acetilo, después se va a convertir en malonil, ¿verdad? Y fíjense acá. ¿Qué ocurre acá? Se va a anhídrido carbónico, entonces pierdo otra vez un carbono. Y acá me queda 4 carbonos. No sé si logran ver. Acá yo tengo en verde 2 carbonos y en azul tengo 2 carbonos. Este carbono que está azul va a ser el carbono beta. Y el carbono beta yo no necesito que esté oxidado, entonces voy a hacer el proceso inverso a la beta oxidación. Primero voy a pasarle de cetona a hidroxi. Después le voy a pasar a doble enlace y por último se le saca una reductasa, ¿verdad? Retira los hidrógenos. ¿Se acuerdan que en el otro, a ver, pues sí les puedo poner en este estado? Acá está la beta oxidación, ¿verdad? En este proceso lo que yo quiero es que el carbono beta se vuelva oxidado. Sin embargo, en la síntesis voy a hacer lo contrario. Yo quiero que el carbono que está oxidado se vuelva así, se vuelva un carbono un carbono reducido. Solamente tiene hidrógenos. Bueno, entonces vamos a resumir. ¿Cómo se inicia la síntesis de ácidos grasos? Por un lado le tengo a la biotina que le recibe a un carbono. ¿De dónde? Y del bicarbonato. Se gasta un ATP. Y se queda la biotina con el bicarbonato. Ahí se acerca un acetilo y una transcarboxilasa le pasa este carbono a la estructura de acetilo. Ahí me queda malonil. ¿Verdad? Y ese malonil, a su vez, recibe a otro acetilo y se desprende, o sea, todo este trabajo que se hizo de poner bicarbonato, después sale el bicarbonato en forma de anhídrido carbónico y me queda 4 carbonos. Lastimosamente, este carbono se encuentra oxidado y tiene que estar reducido. Entonces hacemos todo el proceso inverso para lograr reducir el carbono. Y este pequeñito que está acá, que tiene 4 carbonos, va a volver a someterse a todo este proceso y cada vuelta me va a dar 2 más, hasta obtener 16. Hasta ahí solemos hacer. ¿Se entiende? Es exactamente lo contrario a la beta oxidación. Hola. No se fueron todos, ¿verdad? Porque está lloviendo acá, hacia mi casa está re lloviendo. No, creo que se entiende todo. Bueno, en conclusión, la beta oxidación y la síntesis de ácidos grasos son exactamente iguales pero opuestos en el sentido de las reacciones químicas. Igualito. No hay vueltas que dar, igualito. Así como suena. Entonces, lo que a mí me era mucho más fácil, por ejemplo, poner en una columna beta oxidación y en otra columna ácidos grasos síntesis. Y van a ver que es exactamente lo contrario. Así que cuando estudian beta oxidación y lo hacen a la inversa, ya tienen síntesis de ácidos grasos. Entonces, ¿qué se requiere? Atiendan bien. ¿Qué yo requiero? O sea, ¿qué necesito para sintetizar ácidos grasos? Por un lado necesito los acetilos, ¿verdad? Que son estos que están en celeste, ¿va? Acetilos. Y también necesito a esta enzima
que se llama carboxilasa, porque voy a requerir un carbono más que viene del bicarbonato. Y la transcarboxilasa que va a transferir este carbono, y ahí empieza realmente la historia de la síntesis. Voy desprendiendo anhídrido carbónico, pero queda firme los 4 carbonos propios, que uno vino del acetil y el otro de malonil, ¿verdad? Al final, si yo me pongo a analizar todas las reacciones químicas, todo viene de los acetilos. Acetilo, 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 acetilo. O sea, todo lo que hago yo en el medio carece de valor, en el sentido que al final, no es que carece de valor como que no importa, ¿verdad? Claro que importa, pero el tema es que al final yo obtengo una molécula par de carbonos pares. Y si yo divido, voy a tener 2, 2, 2, 2. Así que en realidad puedo decir sin equivocarme que el precursor de un ácido graso es acetilcoenzima A. ¿Estamos? El precursor. Ahora, lo que pasa en el medio de las reacciones, por supuesto, ahí tenemos muchos cambios. Pero al final, tengo la sumatoria de 2 carbonos. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, hasta formar el objetivo final, que normalmente es palmítico. Ese es el que normalmente se forma, ácido palmítico. Aquí podemos ver ¿verdad? Se considera el primer ciclo. Ven que se va desprendiendo. Cada vez que yo uno un nuevo carbono, ¿verdad? Una nueva molécula de acetilo, se considera un ciclo. Entonces digo primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, y así nos vamos sumando hasta obtener al final esto, que tiene un extremo con el grupo carboxilo propio de los. Diego, ¿puedo terminar la clase, por favor? Bueno, ¿me escuchan, chicos? Perdón, doctores, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, me fui un rato, se fue la luz.
estos gráficos que van a encontrar en todos los libros sería, a ver un poco. Estos dibujitos que están acá. Lo que hace es simbolizar, ¿verdad? Las proteínas que sostienen esto. Esto no se lleva a cabo en el aire ni en el así libre en el agua, sino que tiene un sostén. Y ese sostén es una sumatoria entre proteínas y la enzima que va a poder propiciar la unión de los acetilos, ¿verdad? Acetilo con acetilo con acetilo. Se llama sintasa de ácidos grasos. En algunos libros le dicen sintetasa de ácidos grasos, la misma cosa, ¿verdad? Propician la síntesis, que sería la sumatoria de los ácidos, los pequeños acetilos, para formar ácido graso. Bueno, esto simplemente es para que vean, ¿verdad? Que todo tiene un sostén, siempre está presente, como vimos, el malonil que se formó por la sumatoria de acetilo más el carbono que vino de afuera, ¿verdad? Del bicarbonato que se unió, después se liberó, en fin. La misma secuencia se repite una y otra vez hasta lograr obtener una molécula de 16 carbonos. ¿Ven? Acá está el acetilo más el malonil que se unió, el otro acetilo que vino, después se desprende anhídrido carbónico y quedan unidos los dos acetilos. No se escucha. Bueno, doctores, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Bueno, una cosita, chicos.
Hola chicos, se me corta cada rato. Desastre. Ahora te escuchamos, profesor. Sí. Después se me va a acordar. Bueno, en conclusión, lo que les quiero contar es que la profe pobrecita, su mamá se va a operar ahora de urgencia, entonces no va a poder dar la clase. Les pide disculpas y que va a recuperar la clase que viene. Estamos, sin problema. Y yo que me estoy quedando, no sé, si quieren continuar, continuamos hasta las 15 sin problema. Si me logran escuchar bien, Sí, por favor, profesor. ok. Profe, antes, ¿vas a subir Sí, los PPT a la plataforma? ya subí unos Bueno, cuantos. Ahora ya, sí. dale, profe, Sí, gracias. Ernesto, hola, ahí volví. Dios mío, ¿dónde está? Bueno, entonces, vamos a compartir. Sí, hola chicos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora se escucha, profe. Sí, Dios mío, disculpen, voy y vengo. Dios mío. En fin, bueno, ahí estamos. Entonces sería así, ¿verdad? Resumiendo ya la síntesis. em, otra, acá simplemente nos cuenta este gráfico. Ven no sé si recuerdan, el que estudiamos el semestre pasado, el tema del uso que se le daba al piruvato, ¿verdad? Estaba el lactato, después el lactato que se producía en condiciones anaeróbicas, ¿verdad?
entraba en el ciclo Cori y se iba al hígado. Y en el hígado se podía producir un proceso inverso otra vez, que le llamamos gluconeogénesis. Y ahí había varias reacciones químicas importantes que se pueden utilizar para diversas otras vías metabólicas. Algunas vamos a decir, algunas de las partes, sobre todo que ocurren en la mitocondria, podría ser de malato a piruvato, esa era una de las, o de piruvato a malato, como es bidireccional. Lo que nos está contando acá el gráfico, que en alguna de las partes de la síntesis, a ver si les muestro aquí, por ejemplo, en la síntesis de ácidos grasos, le utilizamos a un transportador muy especial que se llama NADPH, porque el NAD, que es el dinucleótido de nicotinamida normal, tiene, ¿verdad?, su origen, vamos a decir, en lo básico, en la unión de dos el dinucleótido. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos este otro que es el fosforilado. No se usa en todas partes, se usa a veces. Y acá nomás nos cuenta que el origen del NADP que se utiliza en la síntesis de ácidos grasos proviene de esta reacción, que es para pasar de malato a piruvato y viceversa, ¿verdad? Así que lo que quiero que entiendan es que las reacciones bioquímicas son anfibólicas totalmente. ¿Qué quiere decir anfibolismo? Que si yo miro desde un sentido es síntesis y si tengo en cuenta desde otro sentido es catabolismo. Así que se cruzan todas las reacciones. Lo que sobra en una se utiliza en otra. Se reemplea, se reutiliza, en fin, podemos decir como queramos, ¿verdad? El tema es que nada queda al azar. Por eso es que el hígado, todo lo que llega al hígado es reutiliza, 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 reutiliza hasta agotar eso. Solamente que por supuesto no le puedo sobrepasar su límite, ¿verdad? Pero en general se aplica, ¿cómo decirle? Se reutiliza todo, sin problema. Acá está la mitocondria, ¿verdad?, que aporta un montón de, vamos a decir, de enzimas sobre todo, ¿verdad?, para que se lleve a cabo la síntesis de los ácidos grasos, que está, ¿verdad?, sometida a algunas enzimas que son parte de la matriz mitocondrial y otras que son parte del citoplasma. Así que, ¿cómo se estudia? Ustedes tienen que estudiar la síntesis primero, lo básico, ¿verdad? La unión. La primera unión con la proteína, ¿verdad?, unida a la biotina, la unión del bicarbonato. Luego, el traslado de este carbono al acetilo. La formación del malonil, que se une a otro acetilo, pérdida del anhídrido carbónico, y a partir de ahí la síntesis del ácido graso, que es exactamente opuesta a la beta oxidación. Punto. Todo lo que pasa en el medio se recicla. A eso es lo que quiere llegar la explicación, ¿verdad? Todos los elementos que forman parte de la síntesis de ácidos grasos se obtienen también de otras reacciones químicas. ¿Qué es lo más importante? La que llamamos sintetasa de ácidos grasos, que es esta estructura que contiene una proteína básica y las enzimas que se verían así, ¿verdad? Esta AT, por ejemplo, es la transferasa acetilo. Después le tenemos a la transferasa malonilo. A ver, acá le tenemos a la KS, que es la que va a permitir la unión, ¿ven? No sé si logran ver acá. Pasa que cada acetilcoenzima A viene con su unión con azufre, ¿verdad? Y eso se tiene que cortar para poder dejar la cadena libre. Acá está. Cetoacetil sintetasa, ¿verdad? Después se condensa y sigue. En conclusión, la sintasa de ácidos grasos es una sumatoria de varias enzimas sostenida, ¿verdad?, en una estructura proteica. Y cada una va actuando de acuerdo al sustrato que aparece. Y al final, al desprenderse la última molécula, me queda el ácido graso. A ver, así. Todo el ácido graso
unido con las cadenas de saturación, ¿verdad? O sea, enlaces simples. ¿Se entiende? Profesora, Sí. yo comprendí el proceso por lo cual tú haces el ácido palmítico. Sin embargo, yo no comprendí el origen de los carbonos, además del bicarbonato, pero a origen de los carbonos que sí se quedaron en la molécula. ¿Podría volver a esta parte, por favor? Sí. A ver. Aquí, por ejemplo, No te escuchamos, profesor. he vuelto. Hoy estoy jugando tu cara escondido totalmente. Profe, yo me volví a Dios mío, un conectar otra desastre, vez. pero bueno. Bueno, Me volviendo al desconecté un tema de la ratito. pertenencia. Bueno, yo vi, entré y salí ya 7 veces por ahí. Profesora, en el caso yo había te preguntado la Sí, origen de la estructura de señor. dos carbonos del malenil coenzima A. Sí, y exactamente. Eso vamos a ver. Bueno, ¿de dónde viene el malonil? ¿Verdad? El malonil es una estructura de 3. A ver, por acá está, acá está. Acetilcoenzima, 2 carbonos. Malonil, 3 carbonos. Ahora, ¿de dónde viene? En primer lugar, yo no tengo directamente malonil. El malonil es una estructura intermediaria. Suele ser intermedio en el ciclo
hay una unión ahí después. La siguiente clase van a ver cuando tienen el ciclo de la urea. Y en gluconeogénesis se forma malonil como un intermediario, ¿verdad? En varias reacciones.